Estamos en el verso número 29. Hemos reflexionado sobre el fundamento de la iglesia, de la eclesía o de la asamblea. Pablo les descubre un misterio que los judíos no conocían, y este misterio es la iglesia. Y entonces él empieza a poner los fundamentos, y en el capítulo 4 les ha dado referencias teológicas, bases teológicas. También le ha dicho de que tienen responsabilidades corporativas, es decir, como el cuerpo de Cristo. Les ha dicho que tienen responsabilidades individuales con el don que Dios le da a cada uno. Les ha dicho que Dios les ha dado la gracia para poder ejecutar ese don que Dios les ha dado. Y entonces, como es algo nuevo, y los judíos y los gentiles ahora iban a ser uno solo, y esto era un misterio revelado, era algo nuevo, y entonces él está poniendo el fundamento, está poniendo las bases. Y ahora, después de que ya entendieron que han sido salvos, que tienen todas las bendiciones espirituales, que son un cuerpo y que tienen dones. Bueno, ahora estoy convertido, pero Pablo empieza, y ya estoy convertido, y yo soy gentil, yo soy judío, y ahora me convierto, paso a ser parte de la iglesia, y ahora ¿qué? ¿Qué hago? Y empieza Pablo a poner los fundamentos de cómo debe de comportarse un cristiano. Cómo debe de ser el perfil de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debe de ser la conducta práctica? Después de que yo ya entendí que he llegado a ser parte de la familia de Dios, ahora ¿cómo se comporta un hijo de Dios? Un miembro de esta familia. Y el Pablo empieza y le dice: el que hurtaba, el que roba, el sinvergüenza, que ya no lo haga más. Y es una lección para mi vida. Todo el que se dice creyente no debe ser sinvergüenza, no debe de robar, no debe de hurtar. Y este es el primer ladrillo del fundamento que está poniendo en la vida práctica. Y le dice: bueno, no debe de hacerlo. No debe de hacerlo. Y en vez de andar pidiendo, o en vez de andarse lamentando, y en vez de andar robando, ahora debe de trabajar. Y del fruto de su trabajo debe de compartir. Y este fue lo último que en el sermón anterior, en la enseñanza anterior, habíamos visto. Entonces, entiendo, Padre, debo de ser honesto. No debo de robar, Padre, debo de trabajar. Y si de mi fruto de mi trabajo yo puedo ayudar a otros, pues debo de ayudar a otros. Esa es parte de mi conducta ahora como nueva criatura, como ese nuevo hombre interior. Porque hay una frase que Pablo les dice ahí: que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, cuando él les dijo que ya no andéis como los otros gentiles, ¿a qué se refería Pablo? Y entonces Pablo le dice: bueno, no, aquellos son mentirosos, son tacuaches, come cuando hay, salta burro, roba gallinas, pide. Bueno, usted ya no. Usted ya no lo debe de hacer. Ahora debe trabajar honestamente y compartir de parte de lo que gana con otros. Compartir y ayudarle al que tiene necesidad. ¿Qué más es la conducta de un creyente?, les dijo Pablo, de esta nueva eclesía, de este nuevo miembro. Bueno, airaos, pero no pequéis. O sea, yo me puedo enojar, pero mi enojo no me debe de destruir. Mi enojo no me debe de llevar a la amargura. Yo me puedo enojar con mis hijos, con mi esposa, con mi patrón, con mi vecino. Yo me puedo enojar, pero ese enojo no es para romper relaciones y no es para conservarlo por años y años. No, no. Él dice, y no creo que no lo podamos comprender. Nos hace dibujitos y dice: ¿sabes qué? No llegues a la noche con ese enojo.
Pero no lo dice como un castigo, lo dice como un beneficio para nosotros mismos, porque el enojo lleva a la amargura. Y luego la depresión, luego la ansiedad. Entonces son enfermedades que podríamos evitar si perdonáramos. Más adelante voy a hablar de eso. Entonces dice, otra característica de los miembros de esta iglesia: no mentir. No mentir. Hay personas que mienten sin necesidad. Bueno, hay personas que mienten por no pagar. Viene el cobrador, díganle que yo no estoy. Bueno, ese miente quizás por necesidad, no lo sé. Pero no debemos de mentir. No debemos de calumniar. No debemos de hacer eso. Entonces ese airado y no pequéis lo entendemos. No hurte más, lo entendemos. Luego en el verso 29 comienza él y dice: sigamos agregando a los ladrillos de esta edificación de la iglesia y cómo deben de ser sus miembros y cómo debe ser su conducta práctica. Entonces dice ahora: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto lo entendemos. Palabra corrompida, descompuesta, que no edifica. Que no edifica. Es putrefacta, dañina, tóxica. Es el lenguaje sucio que cualquier clase, de cualquier clase, nunca debería de pasar por los labios de un creyente. Es el lenguaje sucio. Una de las cosas que agradezco a mis padres es que nunca nos permitieron ese lenguaje. Y los hijos, como decía, delante de uno, a veces tratan de mantener el lenguaje, pero se les sale, y eso indica que afuera son unos vulgares. Yo no sé cómo se les pega eso, no sé cómo aprenden eso, tan rico que es el lenguaje español para hablar bien. Pero los niños, lo primero que le enseñan los impíos con los otros gentiles, como dijo Pablo, ya no andéis como los otros con las malas palabras, y les celebran y le aplauden cuando dicen malas palabras. Y el común de los mortales allá afuera tiene un vocabulario sucio, corrompido, y que destruye las relaciones sanas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es cochino, eso es puerco, no lo oiga, hermano. No lo oiga. No puede estar uno con una persona que está hablando pestes. Un creyente debe hablar. Pero es sorprendente saber cómo los creyentes tienen una boca más grande. Bueno, es penoso ver cómo las hermanas, los vecinos oyen y dicen unas palabras a los hermanos que parece que fueran peor que cualquier delincuente. Y se lo dicen a las personas que aman, a las esposas, al esposo, a los hijos. ¿Qué pasa? Pablo está hablando claro, Dios nos está hablando claro. Yo quisiera saber la voluntad de Dios, sí, que no seas corrompido, que hables bien, que no robes, que no andes dependenciero, se entiende. Esa debe ser la conducta, el buen testimonio en la iglesia. Entonces Pablo está poniendo los fundamentos y ahora estos judíos y estos gentiles están entendiendo cómo debe ser el perfil de un creyente. Hasta aquí Pablo no ha hablado de la ropa. A algunos les gusta andar ropa así como ando yo hoy, de varón santo, de blanco, puro. No es esto a lo que Pablo se refiere. Si yo he visto un mono de seda, mono se queda. Y ese que es un mono, pero está vestido de seda, sí, pero es mono. Podemos vestir a la iglesia hasta con uniforme, y los que son del diablo, son del diablo. Aunque los vistamos como los vistamos. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Nuestros labios deben de hablar bien. Y la segunda parte del verso dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Sino la que sea necesaria para la edificación. Quiere decir que cuando un creyente abre su boca, es para instruir, no para hablar barrabasadas, no para hablar ignorancias.
A veces uno cae en eso. Lo hincan para que hable de política, para que hable de tal personaje. Y digo yo, qué bobo soy, qué tonto soy. Me dejo embaucar. Debo de aprender a decir como en derecho se dice para no comprometerse, sin comentarios. Aprende a decir, hermano, no que somos trompudos. Apenas nos dicen, mira, empezamos que somos una ametralladora hablando, y ya cuando nos dicen, miren, lo vamos a llevar al juzgado para que, no, es que yo, allá no se arreglaron. O sea, ¿y qué es lo que está hablando? Lo que el creyente diga tiene que ser para edificar. Da gusto oír hablar a un creyente porque lo instruye a uno. Cuando un creyente habla es para entusiasmar, no para acabarse a otro, no para menospreciar a otro. Debe de ser para entusiasmar, para seguir adelante. El vocabulario debe caracterizar. Me gusta cuando Pedro estaba negando al Señor, pero su vocabulario lo declaraba, que andaba con Jesús, porque hablaba de esa manera. A mis hijos yo quería instruirles eso, pero andan tanto entre la miel, y en mi presencia no me gusta que digan eso, pero hay personas que en su corazón lo tienen lleno, como que fuera un servicio sanitario, tienen su corazón. Y no las dicen porque se están reteniendo, tratando pero su naturaleza, esa es, nomás explotan. Y bueno, la gente tiene un dicho allá afuera, los gentiles, que Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles. Ay, saqué la caja de lustre. ¿Qué significa eso? Que sacó la caja de lustre. Entonces un creyente está guardando dentro del hombre interior, no ha sido limpio, sino que sigue con esa cochinada dentro de él, y es lo que sale. Porque la abundancia del corazón sale, a la boca. No, pero yo me estoy reteniendo, no, que te limpie el Espíritu Santo. Yo doy gracias a mi familia que me educaron así, pero a los hijos les encanta aprender allá afuera un vocabulario, a nomás hablar. Así como se oye que alguien habla mal, inmediatamente entiende uno que no ha recibido educación. Cuando se oye conversar, cuando se oye hablar a una persona, dice, esa persona es educada, esa persona tiene un nivel académico. Pero cuando oye uno, no es que viene el cantón, todavía trae el mozote pegado. A nosotros nos debe de pegar el Espíritu Santo, ¿ven? Y que nuestra forma de hablar declare que somos creyentes, que no participamos en ese tipo de vocabulario. Tenemos que tener un vocabulario apropiado y tenemos que tener una conversación oportuna para cada ocasión. Y la parte tercera del verso dice, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. El perdón y la gracia que nosotros recibimos de Dios es la gracia que nosotros debemos de manifestar cuando conversamos. Nosotros fuimos salvos por gracia. Deberíamos de vivir y hablar por esa gracia. Es decir, que se nos note que estamos agradecidos, que fuimos perdonados por Dios, aún no mereciéndolo. Que nos tomó en cuenta cómo, Señor, tu mirada la pusiste en mí, tan vil y tan pecador que soy, pero te acordaste de mí. Hay millones en el mundo que no van a alcanzar salvación, que se irán al infierno, pero tú tuviste piedad y pusiste tus ojos en mí. Somos afortunados, hermano. La gracia de Dios ha sido con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, porque Él nos ha alcanzado. Él nos amó primero, aún siendo pecadores. Él nos amó primero. Esto es un privilegio, hermano. Hay mucha gente allá sin pastor, sin consuelo y sin esperanza. Qué terrible para ellos. Pero a nosotros Dios nos dio la gracia. Y debemos de hablar, que se nos note lo agradecido que estamos con el Señor. Gloria a Dios. La palabra suerte no existe para el creyente, porque estamos bajo la soberanía de Dios.
Y siempre debo de acordarme, esta es la voluntad de Dios. Cada vez que pasa algo es la voluntad de Dios, gloria a Dios, amén. La voluntad de Dios. Mi Padre me cuida, mi Padre está conmigo, mi Padre me quiere tener así, así estaré. Gloria a Dios, mira ese, como es agradecido con Dios en todo tiempo. Ese es nuestro testimonio. Siempre habla bien de Dios, está agradecido con Dios independientemente de cómo le vaya. Entonces Pablo, dando los fundamentos, les dice, estas son las criaturas que van a ser ustedes, este es el nuevo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, gloria a Dios, a fin de dar gracia a los oyentes. Da gusto oír a estos hermanos hablar. Da gusto oírlos. No hablamos de hipocresía, hermanos, hablamos de eso. Pero para que yo pueda hablar, para que yo pueda instruir, para que yo pueda edificar, para que mis labios hablen con gracia, debo de edificarme. ¿A dónde? En la iglesia. Debo de leer la palabra. Debo de estudiar la palabra. Pablo está instruyendo aquí. ¿Y a dónde están ellos? Están en la iglesia. No están en el parque. No están en la playa. No están ellos están escuchando la voluntad de Dios. Y Pablo los está instruyendo acerca de cómo deben de ser los miembros del cuerpo de Cristo. Y lo están aprendiendo para que usted lo multiplique. Hoy ha venido y usted va a compartir esta enseñanza con sus hijos, con sus familias, con sus nietos. La conversación del 31, la conversación del 24, que sea sobre esto y no sobre basura. Entonces Pablo dice, debe de ser gracia. Verso 30. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La primera parte del verso. Es decir, no pongan triste al Espíritu Santo que Dios tiene en cada uno de nosotros. Bueno, el Espíritu Santo, algunos enseñan que es una fuerza activa, que es como la gasolina, que es como la dinamita, que es como la corriente eléctrica. Bueno, pero yo podría entristecer la corriente eléctrica, podría entristecer la dinamita, podría entristecer yo algo inmaterial. No. ¿Quién se puede entristecer? Una persona. Esa capacidad de poderme entristecer o alegrar es característica de las personas, no de la silla. ¡Ay, qué triste está la silla! Alguien me diría, ¿estás loco? Una silla no puede entristecerse. ¿Por qué? Porque no es persona. Pero aquí Pablo le está diciendo, y no hay que contristar o entristecer al Espíritu Santo. ¿Pero por qué Pablo les está diciendo esto a los de Éfeso que forman el nuevo cuerpo de Cristo? Bueno, porque los está instruyendo. Tal vez ellos no entienden que son templo y morada del Espíritu Santo. Ellos tal vez no han entendido. ¿Saben? Hoy ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Y dentro de ti vive algo divino. Vive una parte de Dios. ¿Y cuál es esa parte de Dios? El Espíritu Santo. ¿Lo tienes ahí? Así como cuando la gente, yo no sé cómo los del mundo entienden bien. ¿Y por qué hiciste esto? Es que se me metió el diablo. Lo tienen bien claro. Y uno lo entiende, ¿va que lo entiende? Se te metió el diablo. A mí ya se me ha metido también. ¿Va que lo entiende? Pero ¿por qué no dije se le metió el Espíritu Santo? ¿Y cómo es eso? Eso no lo entiende. Y dentro de ti está el Espíritu Santo. Yo solo recuerdo en un trabajo que tuve, había motoristas y teníamos transporte, y mientras nos transportábamos de un lugar a otro hablábamos carambadas ahí en el camino, ¿verdad? Y me gustó que un motorista que era relajo, era alegre según él y chupado y todo, bueno, se convirtió al Evangelio y fue una sorpresa. De pronto nos tocó hacer un viaje con él y íbamos en el camino y le dijo, mira, cuando vengamos de allá para acá vamos a comprar una botella. ¿Qué le dijo el motorista? Una botella. No seas tonto vos, le dijo. No, pues sí, para que nos alegremos. ¿Le ofrecería guaro al Espíritu Santo vos? Le dijo.
O dígale usted, licenciado marido, dígale a este, sí. Dentro de nosotros vive una parte de Dios. ¿Le vas a dar guardo a Dios? Y el otro que lo agachaba en la cabeza. ¿Le vas a dar guardo a Dios? ¿Ah? ¿Algunos de ustedes quieren llevar botellas de guardo al cielo para darle un trago a Dios? Y entonces se sintió humillado aquel, pero él ya había cambiado. Pero antes él chupaba con este, se emborrachaban juntos. Pero ahora obedeciendo la palabra y lo que Pablo dice, ya no andéis como andan los otros gentiles. Pues él ya no le dijo. Dios vive dentro de mí. ¿Cómo le va a dar guardo a Dios? Y él se lo aclaró de esa manera. Entonces Pablo dice, ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. No lo entristezcan. ¿Y cuándo voy a entristecer al Espíritu Santo? Cuando hago lo que Pablo está diciendo que no debemos de hacer como lo hacen los otros gentiles. No mentir, no robar, no airarse. Y Pablo les está diciendo, estas son las cosas que van a entristecer al Espíritu Santo. Entonces él les dice, no entristezcan el Espíritu Santo, con el cual, él les da una referencia aquí. En la personalidad de alguien notamos si tiene el Espíritu Santo. Bueno, como dije en el ejemplo anterior, ese hombre anda el diablo metido, quizás, mira con la conducta. La gente comprende cuando anda el diablo con una persona y de la misma manera entiende cuando anda el Espíritu Santo. Amén. ¿Se les nota a los miembros de la iglesia que anda el Espíritu Santo? Ese hombre está iluminado del Señor, esa mujer, qué hogar más lindo. Allí vive el Espíritu Santo, allí vive Dios. Porque se nota. Aún los impíos lo notan y dicen, ¿y qué te pasó? Y la gente responde, que hubo alguna fuerza sobrenatural dentro de él que lo hizo comportarse y lo dominó. Pues esa fuerza sobrenatural que hay en los creyentes es el Espíritu Santo. Y nos debe dar dominio propio. ¿Para qué? Para comportarnos como hijos de Dios. Amén. Ese es el poder, ese mismo poder que dicen los malos que se les metió el diablo para hacer una cosa mala, es el poder que nos da el Espíritu Santo para poder renunciar a hacer las cosas malas. Gloria a Dios por eso. Ahora, el Espíritu Santo como persona vive dentro de nosotros, vive y le dice a nuestro espíritu, le dice a nuestra conciencia cómo debemos de comportarnos. Parte B del versículo dice, con el cual fuisteis sellados. Con el cual fuisteis sellados. Sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el garante de la redención eterna que nosotros tenemos. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Es decir, que el Espíritu Santo es las arras, es la evidencia, es la seguridad de nuestra salvación. Entonces, cuando yo he creído y me he convertido, Dios me sella. Y ese sello es la persona del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Esa es la garantía que yo tengo. Algunos hermanos pueden decir, hermano, yo no me siento salvo. O sea, si usted no se siente salvo, hermano, es porque el Espíritu Santo no está dentro de usted. Porque el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu la verdad, si somos o no somos salvos. Se lo dice el Espíritu Santo. Y ese es el garante, ese poder que tenemos dentro, esa diferencia que hay entre nosotros de no hacer lo que hacen los demás, por la fuerza que me da el Espíritu Santo. Y entonces, y eso demuestra la garantía de los que han sido salvos. Usted me puede decir, hermano, pero yo no puedo hacer tal cosa. No lo sé. Yo no puedo dejar tal cosa. Bueno, tal vez no está el poder de Dios dentro de ti. Si no seremos perfectos en un 100%, pero ya no debemos de ser lo que antes éramos. Porque Pablo está diciendo aquí, ya no andéis como andan nosotros, gentiles. Y Pablo dice, y esto erais algunos de ustedes. Estos erais, ¿en qué dice? En pasado. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque tiene la confianza de que cuando Dios entra en nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y son hechas, pero algunos quieren hacer lo mismo que hacen todo el tiempo, entonces no se les ve el cambio del Señor. No se les ve. Son siempre relajos, hacen todo lo que hacen, entonces
Eso no debe de ser. No es el fruto del Espíritu, eso. Entonces Pablo está dando el fundamento aquí y perfectamente es comprensible y le está hablando en un lenguaje que se entiende. No hay duda aquí. Sellados para el día de la redención. ¿Y cuándo este es el día de la redención? Yo siempre paso investigando y estudiando las cuestiones teológicas y ahorita el mundo, no sé ustedes como creyentes están dormidos, pero ahorita todo el mundo, aún los no creyentes, están afligidos porque todos están vaticinando el fin del mundo. No sé si se han enterado. Unos ya hablan, ya ven al anticristo, otros dicen que ya nació. Si usted ve YouTube y ve las cuestiones teológicas, se va a dar cuenta que el mundo está convulsionado. Está viendo a un papa que está haciendo cosas que nadie había hecho. Hay una iglesia que está opinando diferente al papa, ya como que ni están sometidos al papa. El papa le está ocurriendo cosas que es una nueva Biblia. El papa empieza a decir cosas que ningún papa había dicho. Y la iglesia, pues como que ya no lo toma como cabeza en ese sentido. No, dice, él es falible, hoy es falible el Papa, antes no era falible, pero cuando dice lo que ellos quieren oír, entonces sí. Pero si usted se mete, está viendo que todos hablan de un nuevo orden. Y un nuevo orden que nosotros entendemos como creyentes que va a poner el anticristo. Un nuevo orden que tendrá un líder mundial. Y ahorita no necesitan 4 dedos de frente para todos ver que se está yendo para un nuevo, para buscar un líder mundial. El Papa lo dijo que quiere un líder mundial. Y si no han investigado, por favor métanse a YouTube y hay un lugar que se llama la Casa de Abraham. Y en la Casa de Abraham el Papa está juntando a las 3 religiones más importantes del mundo: el islamismo, el cristianismo. Y están haciendo 3 edificios bajo esa cobertura, buscando un solo líder. Un solo líder. Entonces, el islamismo, el cristianismo y el budaísmo en un solo lugar. Y ya lo están construyendo y creo que lo van a terminar en el 2022. Lo van a terminar. Investiguen. Ya lo van a estrenar en 2022. Sí, ya lo van a estrenar. Y quieren un solo líder, ya preparando para el anticristo. Increíble, hasta los impíos están viendo eso, no digamos la iglesia. Gloria a Dios, y la iglesia debe regocijarse. Aleluya, porque las profecías se cumplen tal como Dios las escribió. Amén. Gloria a Dios, y esa es garantía de nuestra redención, como dice aquí, esperando el día de la redención, que es lo que espera la iglesia, que Cristo venga para que nosotros moremos con Él. Amén. Y lo que pasa, nuestros ojos están viendo cosas que no creímos que íbamos a ver. Están ocurriendo cosas extraordinarias. Han aparecido falsos cristos, muchos, hasta ridículos. Pastores homosexuales, mujeres. O sea, el Satanás está afligido porque está llegando a su fin. Y trata de corromper todo lo santo y todo lo bueno. Trata de corromperlo. Y usted va a ver barbaridades. Si quiere, ponga en YouTube, ponga locuras en las iglesias. Y le va a dar hasta asco de lo que mira ahí. De las estupideces que ve. Pero una cosa es el líder y los que lo siguen. Por eso yo repito cada vez que el Señor dijo: mis ovejas yo las conozco, oyen mi voz. Y el diablo también tiene las ovejas, porque para que los sigan tiene que ser del diablo, porque hace unas locuras que ni los niños pudieran meterse en eso. No, hombre, que es una locura. Pero está ocurriendo. Pero las bases de una iglesia sana, de una iglesia bíblica, Pablo las está diciendo aquí y las estamos entendiendo. No roba, no miente. Y mire, y sigue dando las instrucciones, porque Dios te ha dado las armas del Espíritu para el día de la redención. Gloria a Dios. Pasamos al verso 31. Y estas son las características de la iglesia verdadera, las bases que puso el apóstol Pablo. No estos sinvergüenzas apóstoles que no existen, que están blasfemando, que están inventando cosas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Verso 31. Quítese. ¿Es una orden, hermano? ¿Es una orden? Quítese, es imperativo. Mire, si usted tal vez quiere, si le da gana. No, señor. No, señor. Pablo, con la autoridad que Dios le ha dado, con la autoridad de la palabra y en nombre de Dios, Pablo está diciendo: quítese de vosotros toda
amargura. Toda amargura. ¿Alguien sabe lo que es un amargado? ¿Alguien sabe lo que es la amargura, hermano? ¿Alguien sabe cómo putrefacta nuestras vidas la amargura? Una persona amargada es una muerta en vida. Refleja un resentimiento reprimido. Las personas amargadas reflejan un sentimiento reprimido, una ofensa, un daño. Allá andan algo que no pudieron superar y los amarga cada día. Los putrefacta, los quema. Son personas resentidas, hay personas enfermas, mentales, que con cualquier cosa se resienten, con cualquier cosita ustedes las personas mejor alejarse, son tóxicas. No tienen nada de tolerancia. Espero que en la iglesia no haya creyentes así, enfermos, tóxicos. Porque ya vamos a ver lo que dice la palabra. Pablo está diciendo cómo debe de ser un creyente. Y aquí ni siquiera dice intentan, dice quítese de vosotros toda amargura. No está diciendo tal vez lo logran, tal vez se puede. Entonces, ese resentimiento que yo tengo reprimido, y es reprimido porque esa persona no ha podido desahogar, porque quiere matar a esa otra persona, porque quiere quitarle ese carro, le quiere quitar esa casa, le quiere quitar esa mujer, y su amargura es no poderlo hacer. Quiere vivir como vive el otro. Entonces eso lo amarga. Quiere vivir como viven los ricos, quiere tener lo que tiene el vecino y que él no tiene. Quiere tener, esas personas viven amargadas, resentidas, porque parece que Dios no les dio lo que ellos creen que merecen. Pero los creyentes, entendiendo la soberanía de Dios, comprendemos que cada uno de nosotros tiene lo que Dios quiere que tengamos. Amén. Amén, hermano. Aunque no me lo grites y aunque no lo repitas, así es. Dios es soberano y te tiene con la esposa que debes de tener, con los hijos que debes de tener y en el lugar que debes de estar. Porque Él es soberano y su voluntad nadie la tuerce. Pero el otro, ni siquiera es tanto como yo y cómo vive de galán, cállate. Ya te amargaste, ya estás amargado. Cada año cambia carro y yo ni bicicleta tengo. Están amargados. Mira, señora, todos los años para Estados Unidos y yo ni Santana conozco. Y se amargan. Ese resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Una persona amargada, cuidado, hermano. Una persona amargada por un daño que le hicieron. No dice Pablo que no sepa que la dañaron o lo dañaron. Hay hombres que son tan desgraciados y dejan tan amargadas a las mujeres que las dañan de tal manera, pero la mujer es sencilla si se deja arruinar la vida completamente. Y esto es viceversa. O mujeres que han amargado a hombres. Pero en el nuevo cuerpo que Pablo acaba de estar hablando y en el fundamento que Pablo está poniendo en los creyentes, dice: quítese toda amargura, porque eso puede estallar. Eso te puede dar hipertensión alta, eso te puede dar estrés, eso te puede dar depresión, eso te puede dar ansiedad, hermano, y te va a matar. Ya, hermano. Tranquilo. Pablo decía: he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez, y siempre dándole gracias. Dios dio, Dios quitó. Amén. ¿Eh? Aunque tú no lo quieras creer, es la verdad y no la vas a cambiar porque Dios es todopoderoso. Entonces las personas amargadas pueden reventar y ahí viene la rabia. Y una persona efervescente en rabia, ¿ya lo ha visto, hermano? Bueno, yo chiquito vi un perro con rabia. Las personas, yo no sé si usted las ha visto, no sé si las ha visto, hermano. Cuando tienen una efervescencia de una ira y que quieren vengarse. Yo no sé si tú lo has visto, pero estas personas pierden el sentido, ¿verdad? Y tienen una ira y es una hostilidad
interna y profunda. Y una persona airada, hermano, es porque es una persona amargada. Enojo, sigue Pablo, enojo, ira, grite, ay, yo sé hay una cosa que me molesta, hermano, veo un hipote chillando a una mujer, no sé usted, hermano, pero Dios es tan lindo que le da el don, como dicen, y le da el poder del Espíritu Santo. Mire, hermano, una mujer popocica, aguantarla, quiere ganas. O un hombre, si es entrando a la casa, y es que eso no para. Qué barbaridad, no hay paz. Tanto el hombre o como la mujer. Y dice, me gusta que Pablo no es sencillo. ¿Por qué será que Pablo está describiendo estas conductas? Porque las tenían. Hermano, y en la iglesia primitiva había esto. Mire, dice, ira, gritería, maledicencia, que es calumnia. ¿Hay hermanos calumniadores? ¿Entienden lo que es una calumnia? Inventar algo, decir una mentira de alguien y denigrarlo. ¿Hay hermanos calumniadores? Mire, pastor, le voy a contar. O en las redes, o con otros hermanos. Pero qué lindo que Pablo no es sencillo. Y Pablo le está diciendo, ¿saben ustedes, iglesia nueva e iglesia primitiva? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, no anden calumniando, y toda malicia, que es maldad. Malicia no es como la entendemos los salvadoreños. Los salvadoreños entendemos la malicia como alguien con quejo. Ay, es bien malicioso. No, en la palabra malicia, aquí la traducción es el hecho de la persona que siempre anda como la serpiente, pegando la mordida por detrás y sacando la lengua. ¿Ya has visto la serpiente, hermano? ¿Cuál es la lengüita aquí? A ver. Hola, hermana. Buenas tardes, hermana. Y allá anda. Malicia. Así que Pablo estaba describiendo lo que no deberíamos de ser. Qué chulo un creyente que no tiene todas estas características negativas que Pablo está hablando. ¿Y por qué las estaba diciendo Pablo? Para que nosotros como creyentes practiquemos lo que es la conducta del cristiano. Yo me puedo evaluar, hermano. Yo mismo. Dice que si nos examináramos a nosotros mismos, no fuéramos. Cuidado, yo digo, ¿cuál de todas estas cosas me está afectando a mí? Porque no se trata de estar hablando de los efesios, se trata de hablar de nosotros. ¿Cuál de estas cosas que Pablo está diciendo que tiene el nuevo cuerpo de Cristo me está afectando a mí? Y termino con el 32. Antes, ser benignos unos con otros. Antes. Y mira, aquí viene lo contrario. Antes, ser benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benignos unos con otros? Bueno, ayudar si podemos al hermano. Hay que ayudar al hermanito. Si el hermano anda mal, en vez de criticarlo, hermano, gente, yo creo que deja eso, hermano. No está bien. Pero no como crítica, sino como ayuda. Antes bien, dice, antes de todo esto, ser benignos unos con otros. Misericordiosos. ¿Entendemos lo que es misericordia, hermano? Es la que recibimos de Dios con nosotros. ¿Y qué es misericordia? Darle a alguien algo que no merece. Dios nos dio el perdón no mereciéndolo. Y esa es misericordia. Gloria a Dios. Misericordia. Perdonándonos unos a otros, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Perdonándonos unos a otros. Vayamos a Mateo 6:14. Vayamos a Mateo 6:14. Quiero terminar con eso. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Muy interesante. Veamos
cómo se dice lo del perdón. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿se entiende, hermano? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a ocurrir? Es una sentencia un poco pesada. Déjenme explicarla brevemente. No está hablando de perdón de justificación. Cuando Pablo dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, porque cuando nosotros decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, y qué vergüenza decir, así como yo perdono a los que... Mejor me callo. Mejor me callo, porque si no lo hago, ¿podré engañar a Dios? No. Ahora, pero no está hablando del perdón de la justificación. Pedro le dijo, si no te lavo los pies, le dijo el Señor, no estarás así, pues báñame. No se trata de, ya está justificado Pedro. Yo estoy hablando de que los pecados que cometen ustedes a diario deben de confesarlos y pedir perdón para que tengan los pies limpios. Entonces no está hablando del perdón en cuanto a los pecados que nos condenan de justificación, sino que está hablando del perdón paternal. Veamos. Todos los creyentes hemos sido perdonados, porque si no fuéramos perdonados no alcanzamos salvación. Ese es un perdón de la justificación. Pero luego en mi vida diaria, yo no soy un santito. En mi vida diaria yo estoy bregando con los problemas que tengo y peco. Entonces el Señor le dijo, ¿saben qué? Les voy a lavar los pies. Y cuando le digo que le iba a lavar los pies era, pero si váyanos entonces. No, si ustedes ya están limpios, es decir, ya están salvos. Pero el pecado que cometemos a diario necesitamos el perdón paternal. ¿Por qué? Porque Dios disciplina, hermano. ¿Y a quién disciplina a Dios? Al que no pide perdón y al que no confiesa. Pero si ya estamos salvos, sí, pero disciplina. Entonces, para que no nos discipline, entonces es que hay que perdonar a otro, porque si tú no perdonas, Dios te va a disciplinar porque estás enllavado ahí. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita de doblar rodillas y orarme y pedirte que te perdone cuando tú no perdonas? ¿Recuerdan que contó una historia de esto? De alguien que le perdonó una deuda y el otro no perdonó una deuda menor. Entonces no está hablando de que te vas a ir al infierno, pero está hablando que tu vida va a ser una desgracia y que Él te va a disciplinar, porque no te va a aplaudir porque tienes el Espíritu Santo entristecido. ¿Y por qué lo tienes entristecido? Porque no perdona. Leámoslo de nuevo. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco, está clarito. No estés pensando que te va a perdonar. Pero, no te estoy condenando, pero te va a ir chicharrón, te va a ir mal. Yo no estoy agradado contigo. Y así como tú no perdonas, yo tampoco. ¿Y sabes qué? Te vas a ver, porque yo sí te voy a disciplinar. Buena enseñanza que Pablo nos está dando a través de Dios. Buena enseñanza. Este verso no está de más ahí, ¿no? Hay que borrarlo, hermano. No me gusta mucho borrarlo, hay que borrarlo. ¿No? Entonces, pero está hablando del perdón paternal. No quiero confundir a los que me escuchan. Si no han estudiado lo que es el perdón paternal y lo que es la justificación, quizás van a tener problemas. Pero el hecho es que el perdón paternal es eso que nos ensucia a diario. Pero que en 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y vivir nuestra vida. Es por el motivo que Él le lavó los pies a los hijos para que entendieran. No bañarlos porque ya estaban perdonados, sino que es lo que nos ensuciamos a diario en nuestro andar. Entonces, eso es lo que el Señor nos limpia, para tener esa comunión y no perderla. Es lo que le estaba diciendo. Entonces Pablo le dice, perdónense, y termina con eso en el versículo 32. Que el Espíritu Santo nos ayude, que nos dé la fuerza, porque no es sencillo. Una cosa es lo que Pablo está diciendo, y otra cosa es que los judíos y los gentiles lo lograran hacer. Y eso solo es bajo el poder del Espíritu Santo. Oremos.
Padre Todopoderoso, gracias por habernos enseñado a través de Pablo cómo